podía conectar. Eh, Hoy es nuestra última clase porque nos vamos de vacaciones y regresamos. Nosotros nos vemos hasta el día 19. Es una clase más, el 19 de agosto, y la clase que sigue es fecha de examen, pero como no saben, yo no hago examen. Me van a entregar ahora su introducción con su bosquejo de tres, porque ya vamos a empezar a ver la conclusión. ¿Sí? No sé. Esta hoja que les dieron por último es otra guía u otro modo de que ustedes tengan una idea de cómo preparar su prédica. ¿Sí? Vamos a ver, se llama diagrama del proceso de la construcción termonal. ¿Sí? ¿Cómo va este diagrama? No puedo escribir. Digo, ven aquí, ven aquí. Ven aquí. Ven. ¿Por qué es importante que en esta clase de prédica les repita a veces continuamente cuál es el proceso de iniciar una prédica? Es para que cuando tengan ustedes, para que nos quede bien claro cómo es que debemos de preparar una prédica. Y el primer punto es poner a Dios como el tema principal. Por eso, Nosotros vamos a predicar en base a lo que Dios nos diga. ¿Sí? Sí. Este es el punto principal. Y Dios le va a hablar a la congregación por medio de nosotros. ¿Sí? Para que nosotros podamos empezar a preparar una prédica. Debemos de poner primero una oración, que es lo que quiere que hablemos, preparar nuestra prédica para la congregación, y la congregación nos va a explicar. Esta prédica es de Dios, se centra todo en Dios. ¿Sí? ¿Recuerdan la vez pasada que les dije que dentro de la interrogante termonaria entra la pregunta: ¿qué quiere que haga el signo? Es que, hermano, perdón, pero tengo lastimada la mano derecha, no puedo escribir nada. Ahorita le voy a mandar una foto, lo estoy escribiendo en el pizarrón. Ok.
De la base bíblica sigue nuestro asunto. ¿Quieres hablar? Sí. ¿De qué asunto voy a hablar? Ya tengo un texto. ¿De qué voy a hablar? Tengo yo que analizar. Tengo que estar con un enfoque. El enfoque aquí es la esencia del texto, que ustedes tienen en este punto, es que es como el eto o la esencia del sermón. Este es el enfoque. ¿Sí? Y después viene el tema. Todo esto, si ven, va como en un escalero. ¿Sí? Pero nuestra base bíblica va con un análisis, un contexto. Y analizamos el pasaje. Tenemos nuestro pasaje, nuestro texto, y primero lo analizamos. Ya sabemos cómo analizarlo. Por palabras. Ya sabemos cómo analizar nuestro pasaje, nuestro texto, si es uno o dos. ¿Y cómo vamos a analizar el contexto? ¿Alguien me puede decir? Eso es lo que vamos a ver. ¿Cómo analizamos el contexto de nuestro pasaje, de nuestro texto? Bueno, lo primero es ver el texto, bueno, el versículo, de qué se trata todo el capítulo. ¿No? Entonces, Todo. Para tener una idea de lo que está hablando, no nomás es un solo texto, exactamente. ¿Qué más, hermano? bueno, eso sería como la primera parte. Otra sería, podríamos investigar a quién escribió, quién es el autor, ¿no? ¿Con qué propósito lo escribió? ¿Por qué? ¿Para qué? Bueno, me siento ¿Para quiénes son todas ¿Para esas? quiénes? Así es. Exactamente. El análisis del contexto de nuestro pasaje o de nuestro versículo bíblico es ver todo el contexto, como decía la hermana. ¿Quién lo escribió? ¿Quién fue su autor? ¿En qué año se escribió? ¿Para quiénes lo escribió? ¿Quiénes eran los lectores? Si fue una carta, ¿quiénes leían? ¿Para quiénes era la carta? Y si podemos y debemos, pues ver algo de la historia de ese. Por ejemplo, si fue escrito para los corintios, pues ver qué era, en dónde estaba Corintios, su zona en el mapa geográfica, su historia, cómo se formó la iglesia y por qué les estaba escribiendo. Ese es todo un contexto de lo que estamos hablando, de lo que vamos a hablar, ¿sí? Esto se puede decir, en otras palabras, que es nuestro estudio para poder hacer nuestra introducción. Es lo mismo que el asunto, el tema, la proposición, nuestra esencia del sermón, nuestra esencia del texto, nuestra interrogante sermonaria, con qué propósito, qué quieres que yo diga. Con esto es todo lo que hemos estado viendo para hacer nuestra introducción. ¿Sí? De aquí viene la proposición, que también entra dentro de nuestra introducción. ¿Sí? Por interrogante sermonaria.
Con nuestra palabra clave es esencial, porque esta es con la que vamos a empezar a definir el bosquejo con nuestro desarrollo de nuestra predicción. ¿Te ¿Sí? unes con esto? ¿Alguien me puede decir cuál puede ser una palabra clave? Coseno. Se me rompieron los ligamentos. ¿Cómo? Sí, creo que sí. Además, Salvación. La palabra clave es, ya estoy grabando. debemos de ver, vamos a ver, un ejemplo, ya estoy dando yo mi introducción. Vamos a ver la importancia del amor. Ahí viene la palabra clave. La importancia. Recuerden que es un verbo, la palabra clave es un verbo en presente. Ahí vienen sus apuntes, ya lo hemos visto. La palabra clave debe de ser un verbo en presente que nosotros le vamos a dar a la congregación. Vamos a ver la importancia o aprenderemos. Ahí les puse varios ejemplos también en sus apuntes que les estuve dando sobre las palabras clave. Y de todo esto, como les vuelvo a repetir, ya viene la introducción. Sí, Todo esto es para hacer una introducción. puede ser. ¿Por qué hacemos mucho énfasis en la introducción? Porque sin la introducción, la iglesia va a andar divagando y no nos va a escuchar. Recordamos que les he explicado que la introducción es el atraer No sé por qué no. a la congregación a que nos escuche, captar su atención. Por eso la introducción de la atención. Entonces, durante el desarrollo del prédica, yo debo de tratar de mantener eso, no hacer un monólogo, una prédica, un monólogo aburrido. Ya traje la atención, pero si en el desarrollo yo nada más empiezo a hablar y hablar y hablar y hablar, la congregación empieza a bostezar, empieza a distraerse. Entonces, ya traje su atención, eso debo de mantener durante mi búsqueda. ¿Sí? Y después de nuestra introducción va a venir nuestro bosquejo con una conclusión. ¿Con qué viene la pregunta de la conclusión? La conclusión no es lo más sencillo, pero puede ser algo muy práctico porque es un resumen en otras palabras. De todo lo que yo ya dije, de todo lo que yo ya dije en la introducción y en mi bosquejo, la conclusión, bueno, ¿y qué? De todo lo que hablaste, ¿y qué? Ahí viene en la conclusión como la culminación de todo lo que hablé. ¿Y qué tiene que ver con todo lo que hablaste para mi vida? ¿Y qué me trae de bueno lo que lo que Dios me quiere decir? Y es cuando se les invita, se les hace una exhortación. Si estamos hablando del pecado, bueno, y el pecado que me trae a mi vida, yo me siento muy santo, que puede estar ahí sentado, yo me siento muy santo, yo no he pecado, de todo lo que habló yo no, de lo que creen que sí. Y entonces, aquí viene la conclusión. Y esto lo vamos a ver ya regresando a vacaciones, porque ya viene el cierre de la prédica, ¿sí? Entonces, ya después de todo esto, ya está nuestra introducción y estamos preparados para hacer nuestro bosquejo, ¿sí? No sé ni. Le pueden tomar una foto para que le suban al grupo
para los que están en línea. Sí, gracias. Hermanos que están en línea, yo cuando suba la clase les mando la documentación, por favor. Les mando Gracias. les mando estos documentos. Sí, muchas gracias, hermano. Sí, porque está... Te los mando por WhatsApp. Ok. Muchas gracias, hermano. Entonces, todo esto parece mucho y se habla en 5 minutos. Toda esta preparación, tenemos 5 minutos para decir. Es nuestra introducción. Máximo 10. ¿Por qué 5? Porque es la esencia, es lo que voy a hablar para atraer su atención. ¿Sí? Como está ahí en su documento. Y si ven, lo último que vimos en las clases para entrar al bosquejo es la oración de transición, y en sus hojas está. ¿Sí? ¿Ya lo puedo borrar? Lo que en sus hojas, pero ya he tomado la foto, ¿verdad? Ya. Ok. Después de todo esto, la oración de transición es igual de importante que la palabra clave. ¿Por qué? Porque la introducción no debe de llevar una pausa, o no debemos, termino mi introducción y no debo de pausar para entrar a mi búsqueda, porque pierdo el hilo. Atraje su atención y lo que les estoy tratando de explicar es de que debo de continuar durante todo mi búsqueda. ¿Y qué me va a ayudar? De que esa atención que yo ya atraje de la comprobación continúe mi oración de transición. ¿Sí? Mi oración de transición después es la última oración que yo hago de mi introducción. ¿Alguien me puede dar el ejemplo de una oración de transición? Bueno, yo he visto que algunos predicadores dan una introducción, leen el versículo o los versículos y comienzan a hacer la oración. Eso está hablando. Que Dios nos ayude o que nos dé claridad, o que nos dé entendimiento, que nos abren sobre el versículo. Bueno, he visto que muchos hacen eso. Sí, este ya es el estilo de cada predicador. Estamos viendo un modelo de prédica textual donde los pasos son, primero es leer el texto, hacer la oración y luego ya hacer todo esto que viene en el diagrama. Ajá. Así está bien, pero este es un estilo de predicar. Ahorita exactamente hoy vamos a entrar a ver cómo preparar un sermón, porque también tenemos que ver el ambiente, lo que ya les dije en la última clase, la vestimenta, porque es importante. Entonces, ahorita vamos a ver. Terminación de transición en este modelo de prédica que estamos viendo es la que va a unir mi introducción con el bosquejo. Lo acabo de decir. Es, por ejemplo, voy a hablar, dije ahorita del pecado, pero voy a hablar del amor, como dice el hermano. Ya necesito una explicación del texto. El amor es uno de los temas muy difíciles de para dar una clase o explicar o predicar, porque tiene varios sentidos el amor. Perdón, hermano. Sí, ¿Podría silenciar los micrófonos, porfa? Lo que pasa es que se corta demasiado. Se corta. entonces, por ejemplo, Gracias. el amor filos, el amor agape, el amor, el amor eros. Entonces, no podemos hablar
del amor filos y del amor ágape al mismo tiempo porque son diferentes. Podemos tomarlos como ejemplo, pero si nuestra prédica va a hablar del amor ágape, ese es un amor como el de Cristo hacia nosotros que hasta da su vida por nosotros. Los esposos se tienen un amor ágape, o así debe de ser bíblicamente. Amor El sacrificial. dar la vida por el esposo o por un hijo. Ese es un amor ágape. El amor filos, si yo le puedo tener amor filos a mi laptop, si soy materialista, pues yo quiero mi computadora y nadie me la toca, y si le pasa algo, estoy con salivita. Ese es un amor filos, es un amor exagerado, es nada más querer algo. ¿Sí? Entonces, si estamos hablando del amor ágape, mi oración de transición puede ser lo que yo les he dicho, ahí va lo de los 2 puntos o los 3 puntos. Y en esta ocasión, según el texto, y en esta ocasión yo les voy a explicar, esa es mi palabra clave, ahí está mi verbo en presente, voy en este momento a explicar qué significa el amor ágape con 3 puntos. Pero no puedo hacer pausa. Lo voy a explicar con 3 puntos. Como primer punto, y luego yo inicio, porque ya traje su atención y ellos están esperando que yo les diga, o les explique qué significa el amor ágape. Por eso luego inmediatamente voy a explicar el amor ágape en 3 puntos, y como primer punto, y ahí me continúo, porque ya tengo su atención. ¿Sí? Y lo que acabamos de ver, vienen las divisiones principales. Entonces, ¿cuál sería la oración? Como ejemplo, ese es con mi palabra clave, mi oración de transición. Ahí vienen los documentos, la oración de transición, qué podemos usar. Vienen unos ejemplos de qué verbos podemos utilizar, pero es donde decimos, voy a hablar o voy a explicarles, les voy a decir, les voy a argumentar 3 puntos sobre el amor ágape. Ah, pero no es una oración de Dios. No. Yo pensé que iba a ser Es oración de transición. Sí, Yo también dije, Tarde por 2 o 3. no. Es un tema que yo voy a decir. Yo decía, fíjate que era una oración antes de entrar al fin, porque bueno, Bueno, posiblemente los confundimos por yo, palabra oración. Pero es mi oración de transición. ok, ¿Sí? ya. La mano. Después de las divisiones principales, que es lo que ya vimos en la última clase, Ok. vienen las subdivisiones. Vienen las subdivisiones. Ajá. O divisiones secundarias, como está en tu documento. ¿Sí? Les explico con mi oración, como mi tema principal, el amor ágape. Y les explico que en griego, qué es el amor ágape, cómo está, qué significa en el texto original. Por eso les digo, en griego, qué es amor ágape, qué significa y para quién está dirigido. Y como unas subdivisiones, pero ya expliqué el amor como primer punto, puedo explicar o exponer que no es lo mismo que el amor filo o el amor eros. ¿Sí? Bueno, las subdivisiones también, bueno, aquí en el diagrama que nos dio, dice divisiones secundarias.
No, ¿verdad? No te da igual lo Son, mismo. Ah, son subdivisiones o divisiones secundarias como su documento. ¿Sí? Ok, entonces, mi tema principal es el amor ágape. Y ya les explico qué es el amor ágape. Una explicación general del amor ágape. Y este lo puedo poner como punto número 1. Como dije que son 3 puntos, punto número 1. Y en mi punto número 1 vienen las subdivisiones que puedo poner A, B o C. Y aquí doy el ejemplo, o puedo quedarme con 2, que es el filo, el eros, que son 2 diferentes. ¿Sí? Estas son mis divisiones secundarias. Mi principal y mi secundaria. Y de estas, pues también se desarrolla una explicación, que es la diferencia de un amor filo, de un amorero, a mi tema principal, que es el amorado. ¿Sí? Como segundo, y aquí ya viene mi punto número 2. Y es importante decir, como en mi oración de transición dije, voy a ver 3 puntos, bueno, ya terminé el punto número 1. Es importante que puntualicemos para que la congregación mantenga, eso también nos ayuda a que la congregación mantenga la atención. Y como ya terminé, el amor eros es el amor carnal, que yo siento la atracción por una mujer, o la mujer por un hombre, y termino, y ya depende de cada espectador, cambiar el tono de voz, pero sí tiene que ser puntual. Y como punto número 2, o sea, puntualizar que ya terminé el 1, pero continúo con mi punto número 2. Igual, con sus subdivisiones, de 1 a 3, o puede ser una nada más. Y una vez que termino, igual. Y como tercer y último punto, porque también eso relaja a la congregación. Ya estamos en el último y empiezan otra vez a poner atención. ¿Sí? Si se les hace larga la prédica o algo, decimos, y como último punto, y entonces sí como que, ya se relaja, pero nos continúan poniendo atención. ¿Sí? Recuerden que antes de ser predicadores estuvimos sentados y cómo nos dormíamos, cómo nos distraíamos, pero la importancia de estar en un púlpito es hablar todo esto, pero siempre atrayendo la atención. ¿Sí? La hermana Paz y la hermana Lynn, yo procuro llamar la atención. Yo tengo preparadas a veces, no en mis predicas, ejemplos. Cuando yo ya veo que se están empezando a distraer, saco el ejemplo. La última vez estaba yo hablando del cuerpo de Cristo, que todos somos un mismo miembro, todos somos diferentes miembros, y puse el ejemplo de que con una sola mano no podíamos abrir un dulce. Y toda la iglesia despertó en ese momento. También debemos estar atentos como predicadores a no hablar y hablar y hablar y hablar. Yo pongo ejemplos físicos. Cuando hablé de la maldad del mundo, puse un vaso de agua limpio y un vaso de agua sucio, y puse que como cristianos cambiamos de agua. No sé si recuerdan. Yo trato de hacer así mis prédicas. O de poner ejemplos, a lo mejor no físicos, pero traer ejemplos para que no se pierda la atención a la prédica, ¿sí? Todo esto es mi bosquejo. Todo esto es mi bosquejo o el desarrollo de la prédica. Cualquiera de las dos formas se le puede llamar. El bosquejo o el desarrollo.
¿Sí? ¿Hasta aquí alguna duda? Porque después de la siguiente clase empezamos a ver la conclusión. ¿No hay dudas? Allá, hermanos en línea, ¿no hay dudas? ¿Cómo dijo que es la oración transicional, entonces no es Oración de transición. de transición? Aquí viene oración transicional, pero es oración de transición. Es que este diagrama que les estoy dando Ajá. es tal cual del libro de un sermón eficaz. Por eso cambia palabras, pero es prácticamente todo lo que vimos todo lo que hemos visto hasta ahorita de la introducción y del desarrollo de una prédica. ¿Sí? Vamos a temas un poquito más versantes, no tan teóricos, pero igual, Perdón, como un ejemplo de esa oración de transición, dijo, no me quedó claro. si estamos hablando del amor ágape, ya di todo mi texto, Ajá. de los versículos, ya di toda una explicación y de por qué, a quién se le escribió. Ajá. Y mi oración de transición es la final para continuar con mi punto número 1. Por eso, en esta ocasión, les voy a enseñar el significado real bíblico De, del amor ágape. ya. Como ¿Cómo? conector. Ajá. Como punto número 1, inmediatamente. ¿Sí? Cualquier duda, repase los documentos. Ahí viene, y así como yo le estoy dando el ejemplo, en los documentos que yo le di. Ahí en línea no hay ninguna duda. No, gracias. Ok. Esperemos que hoy nos dé tiempo de ver aunque sea estas dos presentaciones. Si no, de todos modos tenemos la otra ya para que ahorita ya que di tiempo a que llegaran en línea los hermanos que iban a estar. El día 2 de septiembre, me parece que es, según los calendarios, es el día que me van a entregar, pues sí, su examen. Se dice que es entregar el bosquejo y qué más. Ya me entregaron su introducción, espero que todavía la tengan. Yo tengo ahí 2 o 3 introducciones, ahorita las entrego. Ah, no me lo regresó. Ajá. De sus introducciones que me entregaron, la van a corregir. No, yo no se las corregí, pero ustedes ya saben más o menos cómo va. Van a hacer su introducción y la van a continuar, perdón, con su bosquejo. Para el 2 de septiembre necesito introducción y bosquejo. Ese es su examen, su segundo examen. Según las fechas del calendario, 2 de septiembre es entrega de su prédica con introducción y bosquejo. Para el hermano Moisés y la hermana Janet, pues me entregan su introducción y su bosquejo, aunque no vayan a entregar la introducción, pero sé que se entraron después. ¿Sí? A ver, hermana Paz, aquí está su introducción. Janet y la hermana Araceli. Entonces, hacen su introducción o la pasan en otra hojita para que después de ahí me hagan
tu Ah, voz. ¿qué pasó? ¿Sí? Esto cuando la gente tarde la razón. Entonces, hasta ahorita, nada más tenemos una clase más regresando de vacaciones para que entreguen su, pues sí, te digo, su examen, su dudas en vacaciones. No quiero que estén trabajando, yo mi clase no, nada más estamos de vacaciones, pero sí, si empiezan a preparar su bosquejo y tienen dudas, apunten sus dudas y las vemos la próxima clase. ¿Sí? Vamos a dar 5 minutos de descanso tantito para ya empezar a ver todo lo que el predicador tiene que hacer en el púlpito. ¿Sí, hermanos? 5 minutos. Le da otra vez activar. Ay, ya vamos a empezar, creo. Ok, vamos a continuar. Entonces, vamos a ver ahora lo que se nos recomienda como predicadores. Recomendaciones al predicador. ¿Sí? La variedad en la predicación. Un aspecto muy importante del ministerio de la predicación es de proveer a nuestros oyentes una variedad de la predicación. No siempre podemos hablar del pecado, no siempre podemos hablar del amor. Ya también ya explicamos en las clases que debemos, por eso primero debe de ser Dios. Lo primero que vemos en el diagrama es ponerle a Dios en oración. ¿Qué quiere que hable a la iglesia? Porque el que sabe que necesita la iglesia, pues es Dios, ¿verdad? La monotonía en la predicación es algo que tenemos que evitar si vamos a tener éxito en el ministerio cristiano. Esta variedad deseada se puede obtener si observamos las siguientes sugerencias. La variedad en la predicación. Mantener un énfasis equilibrado sobre todas las doctrinas. Hay muchas doctrinas bíblicas que deben de ser predicadas. El predicador debe de tener cuidado de no predicar todos sus sermones sobre el arrepentimiento o la necesidad de ser salvo. Hay mucho más en la Biblia que solo estas doctrinas. Procure balancear su mensaje de modo al cabo de un año y habrá predicado sobre las doctrinas bíblicas de la fe cristiana. Hay iglesias que todos los predicadores se enfocan en hablar del pecado, del amor y del dinero. Y así vayan variando los predicadores, se enfocan en lo mismo, todos los predicadores. Aquí, gracias a Dios, ¿no? Aquí se ha hablado del matrimonio, se ha hablado de pecado, se ha hablado de la fe, se ha hablado de ser santos. Aquí todos los predicadores hablan de temas variados. No hay una sola. Pero todos en base a la doctrina que se guía en la iglesia. ¿Sí? Por ejemplo, yo en la escuela, en la semana,
en los módulos de casa, que nos toca los jueves aquí, estamos hablando del libro de Job, ahorita, de todo el libro de Job. Pero del libro de Job podemos aprender el por qué Dios permite que sucedan las cosas. Es algo que no se predica mucho. Entonces, ahí es otra variedad. El por qué suceden. El por qué Job aguantó tanto sin quejarse de Dios. El libro de Job tiene fácil como 10, 15 enseñanzas diferentes con una sola doctrina. Esperar en Dios. El libro de Job es esperar siempre en Dios. Y podemos sacar casi todo un año. De todo el libro de Job podemos predicar todo un año, pero con diferentes enseñanzas, porque es un libro riquísimo. Riquísimo. Simplemente del versículo donde Satanás le dice a Dios, vengo de rodear la tierra, con ese puro versículo se puede hacer una sola prédica. Explicar qué es lo que está haciendo el diablo y por qué tenía permitido entrar al cielo, que eso también lo explica en Apocalipsis. ¿Por qué tenía? O sea, si había una, ahí explica el texto de Job, había reunión de santos, de ángeles, ¿qué hacía el Satanás ahí? Entonces, de ese puro versículo se puede sacar una prédica hermosísima. Y así, eso es la variedad del sermón. Podemos hablar del matrimonio, podemos hablar de cómo enseñar en la escuela dominical, porque para eso está el sermón. Desde los 6 años mandaban a sus hijos a la escuela con los maestros de la ley, los judíos. Entonces, hay infinidad de material en toda la Biblia para predicar. El problema es de que Dios nos vende, no hablar de lo que uno quiere, porque sería palabra de nosotros. Como variedad en la predicación, es usar toda clase de textos bíblicos. El predicador debe de predicar toda la Biblia, no solamente de los salmos o de los evangelios. Si queremos tener un ministerio fructífero, debemos estar buscando los tesoros escondidos de toda la Biblia y prepararlos para presentarlos a nuestra congregación. Lo que estamos hablando, toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, es un tesoro y se le puede llamar, son ministerios que solamente a los hijos de Dios se nos revelan. ¿Y cómo se nos revelan? Por medio de la prédica, de la escuela dominical, de las clases de entre semana, pero la Biblia tiene infinidad de revelaciones para nosotros, o ministerios. Predicar diferentes tipos de mensaje. Hay tres tipos principales de sermón o de prédica. El de texto, que es el que estamos nosotros viendo, de asunto o tópico, y de exposición. El mensaje basado en un texto es el sermón textual, cuando se decide tratar un tema o tópico como la santificación. Si vamos a hablar de santificación, pues nada más podemos usar 2 versículos o 3, que es el textual. No podemos hacer del tema de la santificación una prédica expositiva, pero abarca demasiado trabajo. Porque una prédica expositiva tenemos que ver todo lo de griego, qué significa estaba en la sinagoga. Esa palabra en significa si estaba en griego, significa si estaba dentro o estaba afuera, qué significa la sinagoga, explicar la sinagoga, explicar el verbo, estaban en pasado, quiénes estaban, cuántos estaban. Esa es una prédica expositiva, o sea, ya expone todo un texto, pero casi palabra por palabra. Ya tendrán clases, esa clase la da Mauricio, no sé en cuál, si en segundo o tercero, pero también es muy bella la prédica expositiva, porque aprende uno, principalmente uno como predicador, a veces al preparar una prédica se nos abre otro panorama
y hasta nos emociona dar ese tipo de prédica. Después dice, el sermón expositivo es el que se basa en una predicación bíblica y lo explica a fondo sacando del mismo pasaje los puntos principales. Esa es la predicación expositiva. ¿Sí? El predicador debe de usar todos estos tipos de mensajes, pero uno de los más profundos es el sermón expositivo. Cuesta más la preparación, pero es el de mayor beneficio tanto al predicador como al de los oyentes. Lo que ya les venía yo diciendo. ¿Qué hacer? Debemos hacer un plan de predicación. Orar pidiendo la voluntad y dirección de Dios. Recordemos que este propósito principal de tener un plan de predicación es servir mejor a las necesidades espirituales de nuestra congregación. Pero solo Dios sabe en realidad cuáles son estas necesidades, por eso tenemos que buscar la dirección divina. No debemos de buscar, es que este texto me gusta, lo que dice, porque con este me evangelizaron y llegué a los pies de Cristo. Y quiero predicar de eso. Pues a mí me sirvió, con eso yo llegué a los pies. No quiere decir que le va a servir a toda la congregación o a toda la gente. Por eso se busca la dirección de Dios. Escribir una proyección de mensajes. Al principio será mejor limitarse a un plazo corto como de un mes. Después de tener un poco de experiencia, puede proyectar el plan para 2 meses o para el trimestre. Al escribir su proyección, tenga presente los siguientes puntos. Revise los sermones que ha predicado durante los últimos 3 meses. Esto evitará que siga una rutina o que predique del mismo tema. Esto es para cuando ya tienen varias prédicas, si a ustedes les gusta estar preparando prédicas, pues no vayan de repente a predicar la misma que hace un mes. Si les toca, por ejemplo, aquí que nos toca más o menos cada 2 meses predicar 3, pues si a mí se me va el avión y no apunto qué prédica tuve, vuelvo a repetir la misma prédica y ya me voy a dar cuenta cuando esté aquí, porque así como que, ay, creo que ya la vi. Hermano, ¿y si se da la ocasión de que les pidan que prediquen en específico? Sí. Yo pido, cuando a mí me invitan a alguna iglesia, sí les digo que qué necesita la iglesia o que qué tema quiere, porque pues yo no conozco la congregación. Entonces, ya hemos hablado de eso. Yo no puedo ir por ejemplo, aquí que tenemos que van, yo no iba a predicar ahí, no me han invitado, pero los de Lerma tienen otro tipo de vida. No viven en una zona de ciudad como nosotros. Entonces, no les podemos ir a predicar como predicamos aquí. Además, su nivel económico pues es un poco más bajo que el de nosotros. Entonces, no podemos predicar lo mismo. Si a mí un día el hermano Porfirio me dice, te invito a predicar, pues sí, dígame qué tema quiere que dé. Y yo me pongo en oración para ver qué tema Dios me da. Pero es eso, ¿no? O sea, si te invitan y te dicen que prediques, ¿no? ¿Y tú oras? Sí. ¿Y tú no coincides? ¿O tienes que orar por la instrucción? Me pasó una vez también aquí. Me tocó predicar en diciembre del año pasado y Ariadna me dijo, habla de este tema. Hasta me cayó de extraño, pero dije, bueno, voy a ver. Me dijo, habla de la cruz. Y hasta yo me quedé, dije, ¿de la cruz? Pues si no es Semana Santa. Y me puse a orar. Y dije, yo no quiero predicar como se predica en Semana Santa, estamos en diciembre. ¿Por qué a Ariadna le puso Dios que hablara yo sobre la cruz? Y me puse a orar. Como a los 2 días Dios me dio el tema de la cruz. Y fue lo que prediqué, busquen el video, ahí en diciembre, que prediqué de la cruz y no fue nada de lo que se predica en Semana Santa. Incluso, creo que esa predica fue cuando la hermana Perla se paró ya para dar los avisos y dijo, ¿qué predica tan incómodo? Creo que fue. Pero no nos debemos de sentir mal cuando alguien diga qué predica tan incómoda o qué, porque al contrario, si nos incomodó esto que es palabra de Dios. Y entonces yo me fui más satisfecho, porque dije, bueno, quiere decir que entonces Dios sí porque nos hizo sentir mal. No nos debemos sentir por las malas críticas, porque es palabra de Dios.
Entonces, cuando la hermana se paró y dijo, ¿qué prédica tan incómoda? Así como que dije, yes, sí, por Dios que te hablo. O sea, fue un comentario como destructivo. No, 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 no. Sí, la hermana sintió que la prédica se le habló a ella. Ok. O sea, a lo mejor estamos en una zona de confort y nos sentimos que no pecábamos o sentimos que estamos bien, y a la hora de la prédica, ching, eso quiere decir que nuestra vida, ajá, cuando decimos esta prédica es para mí, estoy mal en esto, y entonces eso quiere decir que el fin de Dios era para eso. A lo mejor le habló a la hermana Perla y a algunos otros. No nada más le habla a una sola persona, Dios le habla a la congregación. ¿Sí? Debemos tener presente que los mensajes deben abarcar todas las doctrinas y los propósitos de una predicación cristiana. Tomemos en cuenta los eventos especiales en el calendario, el Día de la Madre, el Día de la Biblia, el Día de la Ver, así como podrá incluir su plan algo apropiado para ese día. Nosotros regularmente tomamos la Santa Cena en esta iglesia el primer domingo de cada mes. Y este mes de julio me tocó predicar a mí. Y yo preparé la prédica de la Santa Cena, del cuerpo de Cristo. No hubo Santa Cena, pero yo prediqué en base a lo que creí yo que iba a suceder. Por ciertas situaciones de la iglesia no se tomó la Santa Cena, pero yo preparé mi prédica para hablar de la Santa Cena. Debemos de tomar, si es el Día de las Madres, pues se le da una prédica a las mamás, si es el Día del Padre. Aquí sí se hace. Se prepara la prédica cuando hay un evento. ¿Sí? Debemos de considerar las posibilidades de una serie de mensajes sobre algún texto de la Biblia o un libro, sobre algún tema de importancia. La serie basada en un libro o epístola es de muy grande beneficio. La serie. Aquí no predicamos por serie. Hay muchas iglesias que acostumbran a hablar. Vamos a hablar ¿de qué será? Del pecado, de los diferentes tipos de pecado. Incluso hasta suben, hay iglesias que hasta suben en YouTube, y hoy vamos a hablar vamos a tomar el capítulo 2 de la serie que estamos predicando sobre el pecado. Y hoy vamos a hablar del tema número 3 de la serie que estamos hablando del pecado. Porque abarcan hasta 2 meses o 3 para hablar de un solo tema. Se les llama series. Aquí no se acostumbra eso. Hay pastores, hay iglesias que acostumbran eso, no sé si conozcan, ¿no? Pero sí. Yo alguna vez lo hicieron, pero las clases dominicales Ajá. y se trataban así temas en consecuencia. Y también desde ese punto era muy interesante y emocionante. Sí, aprende uno mucho. Como que la continuación, ¿no? Sí. Pero eran clases dominicales. En mi iglesia y en Parque, por ejemplo, me ha tomado de que se toma, o bueno, se da el tema, por ejemplo, de Primera de Corintios, ¿no? Entonces ya se van abarcando como Primera de Corintios para clase dominical, para reunión de damas, para reunión de varones, o sea, como que se abarca todo para que todos escuchen de ese mismo. Y ya se va como en progresivo hasta que se termine Primera de Corintios. Sí, así. Por lo regular, esto yo lo hago en las clases de los jueves, ¿verdad, hermano? Agarro un tema y hasta que lo toque. Ahorita estamos en Job, ya lo vamos a acabar este jueves u otros 2 jueves, pero ya vimos todo Job, pero bien explicado, o sea, casi expositivamente. Fue todo un resumen, porque si hubiéramos visto Job bien capítulo y versículo, nos tardamos unos 6, 7 meses. Pero se los di muy resumido, pero creo yo que se los di muy explicativo. Recomendaciones finales. Las cosas que se han recomendado son útiles y por ello es bueno tomarlas muy en cuenta para mayor eficacia de nuestro ministerio y para la gloria del Señor. Pero lo más esencial es la preparación espiritual, como lo expresa el predicador Spurgeon cuando nos dice: Jesús dijo, la vida es más que el alimento y el cuerpo que el vestido. Del mismo modo, la parte espiritual del mensaje es más que esos detalles. Predicadores correctos en sus maneras pueden ser muy pobres espiritualmente en el contenido del sermón, y los predicadores con muchos defectos de expresión han sido grandes profetas del Señor. Pero si es posible, procuremos lograr lo mejor uniendo lo esencial
uniendo a lo esencial lo que es auxiliar. Puede haber un predicador muy carismático que mueve brazos, camina de un lado a otro y nos está llamando la atención todo el tiempo, pero puede ser una prédica muy fría, ¿sí? O puede ser un predicador que no se mueve del púlpito, muy serio, pero que da palabra que nos llegue, que nos hable a nuestra vida. Ese es el principal propósito de una prédica, que la palabra le hable a la congregación. ¿Sí? Pues yo opino que aquí todos los predicadores si nos no puedo decir no dan para nada, ¿verdad? Pero hay diferentes estilos de dar como como dice el hermano, por ejemplo, el hermano porque el hermano es muy crítico, ¿no? El hermano Jorge, después de la alabanza, él todavía se avienta una alabanza más. Antes de predicar, se sube con su guitarra, pero ya sabemos que sí. Ajá. Y como dice usted, bueno, él es el que es así porque ya le más más serio, ¿no? Por decir así. Pero de todos modos, la palabra de Dios habla medio de... Sí, el hermano Jorge lo que tiene es eso. Ustedes ven al hermano Jorge y a veces como que les habla así muy bajito, los saluda muy propio y todo. Pero se sube al púlpito, ¡pum! Ay, parece que grita y agarra la guitarra y canta. Se sale del púlpito y otra vez. Pero sí da palabra, o sea, sus prédicas también son de llegar a la yugular. O sea, llegar a la yugular no quiere decir que nos corta cabezas y habla, pero sí nos habla la palabra que él da hacia, bueno, todos los que predican dan palabra con sus diferentes. El pastor es muy solemne, muy serio, A mí me gusta mucho. pero da mucha palabra. Me encanta. Lo han invitado un par de veces a la iglesia y él Sí. habla no bajito de que no se escuche, pero habla pero cada vez Entonces son los dos contrastes el pastor con el hermano Jorge Pérez, pero los dos dan palabra contundente que sí le habla a la congregación. ¿Algunos de allá en línea? No, hermano, gracias. Ok, vamos a ver la otra presentación. Dice, la preparación de un ambiente propicio para la persuasión. La persuasión para persuadir a la iglesia, para llamar su atención. Debemos de crear un ambiente propicio. ¿Sí? Todo esto lo he estado preparando en base a los libros, a la biografía que les di. ¿Sí? En esos libros viene todo lo que hemos estado viendo. De hecho, les acabo de explicar que ese diagrama lo saqué de ahí, del sermón eficaz, pero no nada más del sermón eficaz. Todo esto que estamos viendo en estas clases, todo ha sido en base a la preparación, una preparación más correcta de un sermón. La preparación del ambiente propicio para la persuasión del sermón. La comunicación persuasiva del sermón es afectada no solo por los hábitos oratorios que el predicador se haya formado, sino por el ambiente que rodea al predicador, lo que estamos hablando. Cada predicador tiene su forma y sus aptitudes de expresarse en el púlpito. Cualquier hombre que tenga alguna experiencia en el ministerio cristiano se ha encontrado en ocasiones frente a una situación tan cargada de elementos de distracción
que le han sido sumamente difícil establecer y a tener contacto mental con su congregación. ¿Sí? O sea, puede haber varios distractores. Aquí tenemos muy cerca la calle. Hay gente que pasa, están predicando, hay gente que pasa, se queda parada. Aquí hay mucha gente que los que cuidan los coches a veces vienen y piden dinero. O sea, aquí sí hay distractores. Yo les voy a poner un ejemplo donde una prédica me distrajo mucho y hasta te empecé a tartamudear. Eran mis primeras prédicas, pero no tartamudeaba, no me equivocaba bueno, sí por los nervios, pero no tanto era eso. Hay un muchacho que viene, que se viste de mujer, no sé cómo se llama. Ya ha dejado de venir. Se sentó aquí enfrente y me empezó a abrir las piernas, me empezaba a hacer así. Pues me distrajo. Y me equivocaba, y tartamudeaba, o repetía las cosas. Trataba de no verlo, pero es que un predicador tiene que estar así. No podía yo estar ahí en el púlpito, no podía estar nada más viendo para este lado para evitarlo. Tengo que voltear a ver. Por eso les decía, hay que ver si la congregación se está distrayendo, para entonces cambiar el tono de voz, poner un ejemplo. Entonces tenía que voltear y él estaba nada más esperando que yo volteara para empezar a hacerlo. Y Ariel me estaba junto a él y nunca lo notó. Dije, "Ay, y yo predicando y que Ariel me lo vea, que Ariel me lo calme, y hacía que me equivocara. Entonces, hay muchos distractores, ¿sí? Y debemos de prepararnos para eso. Por eso también a veces se ora, Señor, y que utilízame y da palabra y todo. ¿Y qué hizo? ¿Qué hice? Pues terminar de predicar. Nada que O sea que No por la distracción. Sí, y creo que ya tocamos este tema. Nosotros debemos de respetar a todos, no debemos de ni de menospreciar ni nada. Yo no podía decirle a salte o compórtate. Congregación debe respetar al que está. Pero no se podría como que una amonestación, así como decirle, oye, compórtate, o sea, no es válido. Eso es- Molestaban. eso es- Sí, le decimos, Ari, le decía, te tienes que comportar, o sea, pero era muy, Y casi no viene, pero le tocó ver, bueno, vino y a mí me tocó predicar. por eso, pero usted no lo amonestó. No, no porque aquí en la iglesia eran mis primeras predicaciones. Entonces no sabía yo manejar. Una cosa es estudiarlo y una cosa yo se los diga, pero ya otra cosa es estar ahí. Pero, o sea, sí se vale la amonestación. Sí, sí. Entonces, supongamos que hubiera sido el pastor y hubiera sido eso, ¿él lo hubiera amonestado? No sabría decir. Sí lo han amonestado, pero la iglesia, bueno, lo que yo he observado, es que se juntan varias autoridades y lo llaman. Y hablan, pero, ay, bueno, por lo que yo supe, porque nos contó, le hablan con muchísimo amor, o sea, con muchísimo afecto, pero sí le dicen que como que tiene límites. Ajá. Yo no sé, Pero sí lo llaman entre varios, entre el pastor y las tres autoridades, y lo llaman. ese día que yo prediqué, no sé quién más se haya dado cuenta, pero mi esposa sí me dijo ya en la casa. Me di cuenta, así me comentó, me di cuenta que este muchacho te distrajo mucho y no lo debes de hacer, debes de hacerlo a un lado. Lo que estamos viendo, tratar de que esos distractores no nos afecten en la forma de predicar. Y sí me dijo, ¿te dejaste afectar por esto? Ella sí lo notó, pues me conoce. Ella sí lo notó y me lo hizo saber en casa. Te dejaste afectar y no debió de haber sido. Y sí, lo reconoce, la verdad es que sí. Pero pues son experiencias que uno va pasando y sí podemos, yo he ido de visita a otras iglesias o cuando yo me congregaba en otra iglesia, y suena mucho el celular. Hay letreros que dicen apaga tu celular, pon el vibrador. Y el hermano contesta la llamada y el que está predicando le dice, podemos esperar a que el hermano termine tu llamada. Pues, ¿qué haces tú? Cuelgas. Dice, bueno. Y ya no lo vuelves a hacer, ya no vuelves a contestar una llamada. O sea, sí he visto que predicadores o el pastor
O antes de predicar, por favor, no apaguen su celular, no pueden contestar, no pueden hacer ruido. Hay gente que está comiendo y he visto que les dicen, ¿se puede retirar para que termine de comer? Porque este es un lugar santo. O sea, hay iglesias que sí te dicen, aquí es un lugar santo y incluso un pastor una vez dijo, aquí no estamos como en la católica, aquí debemos de ser mejores que la católica. Ustedes cuando eran católicos o los que han sido, comen adentro de la iglesia, andan hablando adentro de una iglesia católica, hasta los que van son los más solemnes. No sacan ni un papelito para tomarse un dulce. Y aquí comemos, aquí. Y un pastorcillo llamó la atención. Eso es parte de las formas de un predicador. Porque Entonces, pues sí es difícil ya estar al frente, ¿no? Ahorita nos tocó estar al frente y a mí se me olvidó todo y se me revolvió todo. O sea, si no prepara uno, yo creo que bien, o sea, por mucho que lo leas, se revuelve todo. así es, sí, 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 O sí. sea, no, Y eso no no. era prédica, era una clase. Sí, era una clase normal y somos muy poquitos, ¿no? Y ya los conocemos. Yo creo que hay que estar enfocado. Hay que orar mucho para que estén enfocados. Así es. Porque pasan miles de cosas. Nosotros tan solo, no, y te distraen muchísimas cosas y sí te pierdes. Nada más en la pura dirección de la alabanza. Y el ambiente en los músicos, híjole, ustedes no ven, ustedes no se dan cuenta. Pero si te equivocas, híjole, es tensión, porque ya se dio cuenta y así como que, ¿qué estás tocando, no? O sea, es muy duro. O falla el micrófono, o la bocina empieza a zumbar. O sea, son Pero yo muchos creo que no es tanto, porque siempre va a haber ganas cosas, es que ores para que te puedas enfocar, puedas estar bien enfocado. Este, porque sí, bueno, ahí sí te fogueas. Alguna vez platicando con el pastor, pues siempre da letras bíblicas, pero la verdad es que a la oración, antes de estar así, es básica, o sea, tienes que orar, porque incluso te dan ganas de ir al baño, o sea, todo te pasa, te da comezón, te duele la panza, o sea, todo. Así Pero es. si oras, híjole, Dios es bueno. Y Él, ahora sí que Él se hace cargo de todo si lo dejas en sus manos, porque sí es muy duro, es mucho estrés incluso. O sea, se ve padre, se ve la batería, se ve, ay, no, pero y al final es una regañita, porque no estuviste concentrado, porque no ensayaste, ¿no? Así es. O cualquier cosa. Entonces no es fácil, pero la oración hace cosas así bien maravillosas. Esa es parte de la preparación del ambiente, que es lo que estamos viendo. Y dice aquí la siguiente diapositiva, dice, es indudable que la principal explicación de estas cosas consiste en la presencia o en la ausencia del poder del Espíritu Santo, lo que comenta Lynn. O lo oras, o Dios no te apoya. Pero a la vez no hay que dudar que se pueden atribuir también en parte a la participación que la congregación haya tomado o dejado de tomar en un verdadero culto de adoración y al cuidado que el predicador haya tenido o dejado de tener en atender a ciertos detalles físicos que pueden influir en el espíritu de la reunión. Estos detalles físicos también tienen que ver con la vestimenta o el hablar o el prepararse para hablar en el púlpito. La participación congregacional del culto reverente a la adoración. La adoración cristiana es esencialmente la comunión del alma redimida con Dios en Cristo. Es la respuesta sentida e inteligente que esta alma da a la revelación que el Padre hace en el Hijo por medio del Espíritu Santo. En el culto público, los medios empleados para la expresión, tanto la revelación divina como la respuesta humana, son 5. El canto, la oración, la lectura de las escrituras, la ofrenda y la predicación o el sermón. ¿Sí? Y es lo que prácticamente todas las iglesias hacen. Cantamos, oramos, leemos la palabra, damos la ofrenda o damos la prédica y al último la ofrenda. Hermano, perdón, o cuando se mete alguien
Sí, muy, aquí ha pasado que se han metido personas, se meten acá adentro, y se paran ahí enfrente y empiezan a decir cosas así muy raras. Sí, cortan cortan el servicio y hay que poner atención porque o hay que orar, o hay que sanar, o hay que liberarlo, pero sí debemos de controlar, no podemos agarrarlo y sacarlo. Sí, que llegan a cortar los servicios, ese tipo de cosas. Como ha habido personas que también entran, no, yo he visto muchas cosas, y de repente se ponen a decir así groserías. Ajá. Ajá. Entonces, sí, bueno, los hermanos que ya tienen esa experiencia, como que no los ha tomado tan de sorpresa, pero yo cuando lo veía y decía, ay, ¿por qué pasa esto, no? Aquí, ajá, sí, los llegan a interrumpir. Sí, hay muchos problemas. Como esas interrupciones, de esperar, Sí, que salga. sí, o esperar que los líderes lo calmen, lo hablen con él, se lo lleven. El pastor lo puede meter a su oficina o allá en la calle, depende de la confianza que Dios ponga, porque pues no tampoco, si no lo conocemos, no podemos meter a la oficina, quién sabe qué vaya a pasar. Siento que pasó en varias ocasiones, en una ocasión, así le habló a una persona, acompáñame, y ya le levantó, Sí, porque igual se levantó y empezó a decir muchas cosas, y ya después, acompáñame, por favor, y ya se quedaron mucho tiempo ahí en su oficina, pero y ya continuó el servicio. sí, sí, sí. Y en ese caso, supongamos, ya me puse nerviosa, o sea, si me tocara a mí, ¿no? Porque ya me entró el nervio de que se puso mal el señor. No, pues debes de tener confianza en Si que te pusiste nervioso y estás predicando, puedes retomarlo diciendo, vamos a orar, hermanos, para que Dios te se levantan, hemos tocado alabanza, se levantan y a ver, hermanos, vamos a orar. Vamos a orar, sí. Siempre hay alguien que con la que está más, tiene más habilidad en ese sentido. No, pero no es pan de hermana, así, pues, haber ocurrido, pero a través de muchos, Son muchos años. así como que, pero eso te ayuda como que, a mí me sirvió de esta manera porque son cosas que distraen mucho. Cuando hay gente que está adorando, o cuando hay gente que está alabando, y está, de verdad está bien entrado, y las distracciones te sacan de la adoración, te sacan de estar en comunión con Dios junto con la congregación. Y yo he aprendido que eso no es bueno, que las distracciones. Entonces, el hecho que puedes estar tú totalmente entregado, incluso la predicación, bueno, en cuestión de adoración, pero la predicación, yo la verdad por eso me siento enfrente, porque allí en medio te distraes, ya se paró, ya están viendo, o sea, ya estás así. O suena el Y celular. ahora sí están al frente y yo escucho cosas y digo, no, o sea, me voy a enfocar, sí, porque te sacan, pero rápido de tu concentración. Así es. Bueno, dice, el canto congregacional. Es conveniente que cada iglesia procure tener un buen coro, pero nunca debe de darse el caso de que el coro usurpe el lugar que le corresponde a la congregación en la alabanza del Señor. Es la adoración pública. En la adoración pública debe haber la más amplia participación congregacional, posible y especialmente en el canto. El número de himnos que deben de ser cantados dependerá del propósito que se tenga en la mente para el culto en cuestión. La selección de los himnos debe ser motivo de seria meditación para el predicador. Aquí hay predicadores que se paran y dicen, esta canción habla de lo que voy a predicar. Y así, todo porque el predicador se está preparando desde ahí atrás, está orando, está poniendo atención a las canciones, porque por medio de la alabanza se puede empezar a dar la palabra. Hermano, a mí me comentaron que hay en ocasiones, si tú eres director de culto, tú puedes ponerte de acuerdo con el predicador. Sí, después y tú puedes escoger por lo menos una alabanza conforme a la prédica. O hay predicadores incluso que vienen, los invitados, muchas veces piden ciertos también. Ajá. Así es. La oración pública. La oración pública difiere de la privada en varios particulares. Por una parte, esta puede ser muy extensa, mientras aquella debe ser relativamente breve. Pero al orar en público se está obligado a dar su sentimiento,
a dar a sus sentimientos una expresión tan fuerte y clara que la última persona en el salón puede seguirle mental y espiritualmente, sintiéndose partícipe en la plegaria que está siendo elevada al Señor. Cuando el ministro ora en público, está enseñando a sus hermanos a orar. Es cuando a mí me preguntan, es que yo no sé orar, por ejemplo, los hermanos que recién son convertidos, es que yo no sé orar, no sé cómo decirle, no se preocupe, usted hable con el Señor como le da, pero ponga atención a las oraciones de la iglesia, de cualquier hermano, porque de ahí uno va a aprender. Eso es lo que yo procuro aconsejar. Hermano, bueno, el hermano Roberto, nuestro pastor, yo me recuerdo que alguien hizo una pregunta y él le dijo, no se preocupe, hermana, saque un pasaje de la Biblia o un salmo y lea el salmo y ore sobre ese salmo. Y Sí, eso es también. una forma así muy fácil, como que muy y eficaz, porque estás orando sobre la Así palabra. es. Eso me hizo muy impresionante. Sí, sí. No tanto de decir, ay, o no sé, ¿no? Sí, tus peticiones, pero cuando oras sobre la palabra, ay, es algo así como, bueno, a mí, la verdad me impresionó cuando me lo dijo y dije, ay, qué bonita respuesta. Así es. Sí, hay diferentes formas. Ajá. Bueno, por regla general debe haber 3 oraciones en el culto de adoración. La invocación, que casi siempre viene después del himno inicial, aunque bien puede precederlo, y la oración pastoral o de intercesión, que comúnmente se coloca en el programa en algún punto conveniente entre la lectura bíblica y el sermón y la oración final. Aquí, como ella dice, oramos antes de la alabanza, hay una oración intermedia después de los testimonios, y hay una oración final para despedir. Esto sí se hace aquí. Otro momento solemne en el culto de la adoración debe ser aquel en que el ministro abra el libro para dar de comer el maná divino. Aquí nos menciona que es el ministro, pero nosotros lo hemos estado hablando como el predicador. El que predica ese día, él es el que debe de preparar el ambiente. ¿Sí? La primera es la selección del pasaje que va a ser leído. Tal procedimiento se presta para conseguir una unidad estrecha a través de todo el culto, y esto es de desearse, por ejemplo, en la celebración de días especiales, como el Domingo de Resurrección, la Navidad, el Día de la Biblia, el aniversario de la iglesia, etc. Es el ambiente que el predicador debe preparar si es que es un evento especial. ¿Sí? La ofrenda. En el culto público, los medios por los cuales se revela son principalmente 2: la lectura de las escrituras y la prédica. La respuesta humana a esta revelación divina se hace por medio del canto, de las oraciones y de la ofrenda. En el sentido más amplio, el término ofrenda abarca todo en cuanto es dedicado al servicio de Dios: el tiempo, los talentos, la influencia y bienes materiales. Aquí habla de ofrenda, ¿y por qué lo puse? Porque hasta dudé en ponerlo en la presentación. No se refiere a la ofrenda económica. Nosotros al venir a la iglesia estamos preparando, por ejemplo, el que va a predicar está ofrendándole a Dios sus conocimientos en la preparación de la prédica. Sí, Dios me dice, habla sobre este tema, pero yo estoy ofrendándole a la iglesia la palabra que Dios me dio. Sí, a eso se refiere con ofrenda. No habla de algo económico. No confundamos la ofrenda que damos, porque también toda la congregación ofrenda su tiempo a Dios para venir a oír su palabra. ¿Sí? ¿Sí nos queda claro esa parte de la ofrenda? Ok. Una palabra final acerca de los avisos. Estos, de ser posible, deberían ser eliminados totalmente, pero como tal idea no es posible en la práctica, digamos 2 cosas: procure que sean reducidos a un mínimo absoluto. Pues en toda iglesia hay avisos. Nos vemos el próximo domingo va a haber Santa Cena, hay gente hay iglesias que lo anuncian, el próximo domingo va a haber vamos a festejar a las mamás. O sea, eso no se puede evitar, pero sí ya, porque yo aquí lo veo cuando me toca estar atrás. Termina la prédica, las ofrendas, y ya la gente está así como que le pica. Ya se va. Sí, entonces los avisos sí deben de ser rapidísimos, porque luego a veces ni nos escuchan. Y hay avisos importantes. ¿Sí? Hay avisos que sí son muy importantes.
Por ejemplo, cuando se anuncian los bautizos. Y si alguien se para y ya no escuchó la Biblia, yo me quería bautizar porque, Porque no se quedó. porque no vimos el aviso rápido o porque el congregante agarró y vamos. Sí, hermanos, este es un ambiente, ¿por qué habla primero por qué abarca todo, si la clase es de prédica, por qué abarca todo de los cantos, todo? Porque ese es el ambiente que se prepara para el predicador y el predicador debe de poner especial atención en todos esos detalles. El canto, las oraciones, a lo mejor le dicen al predicador, pues da los avisos. Entonces, debe de ser un ambiente, un servicio, no nada más es de que a mí me toca predicar y ya lo demás no me importa. No, a mí me toca cantar y ya lo demás no lo sé. Pero sí hay predicadores que llegan y se van, hermano. O sea, Sí, pero no disfrutan de todo eso. volvemos a lo mismo. Hay que preparar el ambiente. Vamos a ver la vestimenta, vamos a ver toda la preparación de uno como predicador para presentarse, porque influye muchísimo. Estamos acostumbrados, somos muy visuales nosotros. Entonces, pues imagínense si el predicador viene en viene en bermudas, con playera y gorra, y se nos para él. No tiene nada de malo, pero pues no es adecuado para presentarse en público, ya no digamos en la iglesia, sino en público. O sea, sí tiene que haber toda una preparación, que tampoco estamos obligados a venir ustedes como mujeres de vestido, o nosotros de corbata, pero es lo más, Es que lo es más como, adecuado. la iglesia es diferente, ¿no, hermano? Como que la congregación sí tiene un orden, porque cuando salimos a evangelizar, ¿no? Sí, Pues no vas detrás, ¿no? exactamente. Entonces, yo creo que, bueno, lo que yo he observado es que la iglesia efectivamente tiene un orden, y es bueno, decía el pastor, más que una organización, es que somos como un organismo, un cuerpo, pero que tiene ciertas reglas Así de es. conducta, de etiquetas, la verdad, hermano, Sí. ¿no? Y cuando vamos a predicar afuera, pues la verdad que lo hace en pantalla, lo más sencillo que tengas, incluso es como ir así como contrastado, ¿no? Yo me acuerdo cuando íbamos al albergue, si te vas así con el lugar, pues sí, pero te vas con ropa muy sencilla, porque incluso los hermanos, pues hay unos que no se te acercan, ¿eh? Si te ven de otra manera, como que no tienen esa misma confianza. Entonces yo digo, ¿cómo es bien contrastado, no? El hecho de la predicación, porque el hermano cubano, por ejemplo, él predicaba en el albergue, igual que aquí, pero yo decía, ¿cómo aquí viene con traje, no? Y allá es igual, pero va con otro tipo de ropa, de etiqueta. Sí, Me llama mucho la atención, la verdad, porque también es palabra. También hacemos un de esto, hacemos un servicio, la predicación. es parte de la ofrenda. También la vestimenta es parte de lo que le voy a dar a Dios. Pero también hay que entender que no podemos, por ejemplo, en Tamaulipas, en Sonora, que son zonas completamente calurosas, y vas a un pueblo, a la sierra, allá es sierra, pero no es la sierra, pero la de Pachuca ya de grande, ya hace mucho frío. Allá en la sierra es un calor terrible, no va a ser de traje y también, ¿no? Todo eso lo vamos a ver. Pero entonces, ¿por qué, como ella, que dice que van a evangelizar y no se van igual que se predica aquí? Bueno, en la vestimenta, ¿no? No. ¿Te refieres a la vestimenta? Ajá, pero ¿por qué no se hace igual? Porque están caminando. Van al Bajo Puente, luego van al hospital de Talismán, al hospital La Canadá, calle. andan en la calle. Y por Oiga, ejemplo, hermano, de zapatillas con vestido, pues allá no podrías tener. Vamos a terminar la clase. Muchas gracias. Vamos allá. sí, muchas gracias. Ok. Maestro, nomás Nos vemos. digo, un comentario Sí, con respecto a la vestimenta. Yo creo que cuando se va a evangelizar, también debemos darle la confianza a los no creyentes, ¿no? Porque
Un ejemplo, por ejemplo, cuando ven a los testigos de Jehová, cuando los ven dicen, ah, no, ya vienen, ¿no? Ellos ya ven que siempre están de traje, bien vestido, pero si uno va, yo creo que normal y se acerca a la gente, hasta le da un poco más de confianza para poder platicar. Es como un comentario, ¿no? Sí, esto de la vestimenta lo vamos a ver la próxima clase y sí es muy cierto, pero también hay que amoldarse a no podemos, ahorita que mencionan los testigos de Jehová, ellos son muy metodistas y ellos es una regla, es un mandamiento que tienen que hacer. Ellos los mandan a caminar casi toda una colonia, pero pues no es manda. O sea, casi es como si quisieran irse de rodillas a la villa. Tiene toda la razón, pero lo vamos a platicar y lo vamos a ver la próxima clase. Gracias. Ok, pues muchas gracias. Nos vemos hasta el 19 de agosto. Ok, Gracias. hermano. Bendiciones, que descansen. Igualmente, bendiciones. Igualmente.